huele a temprano a café y balcón abierto. Ahí mi casa huele a temprano a solear de los puertos. Y aunque muy bien yo no lo gano, ay, por ella, solo por ella, me huele a contento. Oh, 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 Francisco José Arcángel Ramos nace en Huelva en 1977. Aquí empezamos a hablar de la infancia porque establecemos un orden cronológico y aquí he consultado fuentes diferentes. Algunas ponen que naces en Huelva. Wikipedia, por ejemplo, dice que naces en Alosno. No es verdad. No es verdad, ¿no? No es verdad, yo nazco en Huelva. Lo que pasa es que mi familia es toda de Alosno, claro, mis padres ambos nacieron allí, en Alosno, vivieron allí, pero bueno, luego fueron inmigrantes, se fueron a Alemania concretamente y a su vuelta, pues cuando yo nazco, en el 77, en Huelva. Alosno sigue siendo mi pueblo al que voy cada vez que puedo y me escapo y puedo escaparme, pero no. Nací en Huelva. ¿Y tu infancia transcurre en la ciudad de Huelva? Bueno, mi infancia realmente transcurre en Huelva de lunes a viernes y los fines de semana transcurre en Alosno, porque es el pueblo de mis padres, como te he dicho, y nosotros íbamos todos los fines de semana. O sea, todo el tiempo libre que mis padres tenían lo invertían en volver a su pueblo, ¿no? Es un pueblo que está relativamente cerca de Huelva, como a unos 40 kilómetros, y ya te digo, realmente mi infancia la vivo allí porque uno cuando de lunes a viernes, cuando tiene tan poca edad, no tiene conciencia de ciudad ni de salir a ningún sitio, ¿no? Siempre era del colegio a casa y de casa al colegio a jugar un rato con los niños y poco más, ¿no? Con lo cual, bueno, considero que mi infancia, lo que más me ha marcado de mi infancia, lo he vivido en Alosno, sí, eso sí es verdad. ¿Y el flamenco, empiezas desde muy niño a cantar? ¿Cómo te pica esto del flamenco? ¿La afición estaba en casa? No, en casa no había una afición, tampoco había una desafección, ¿no? Yo creo que, bueno, en Andalucía no es difícil tener una relación, si no con el flamenco, en Huelva concretamente con los fandangos y sevillanas, que es lo que en cualquier celebración está presente siempre, ¿no? Y bueno, en mi casa no había una afición. La condición de ser de Alosno, pues supongo que a ellos les marcaría de la misma manera que a mí, bueno, pues que se tiene una relación muy directa, ¿no?, con el arte. Y yo escuchaba en mi casa más bien copla, tampoco la copla de Marifé y, digamos, de León Quintero y Quiroga, ¿no?, sino que mi padre sí escuchaba mucho Juanito Valderrama, pero la parte de la copla, ¿no? No se detenían en escuchar una taranta de Juanito Valderrama o un fandango de Farina, sino escuchaban Vino Amargo, ¿no? Ese recuerdo sí lo tengo de esos magnetofones antiguos, ¿no?, que se traían de Alemania
y esa música sí la escuchaba de vez en cuando, pero vamos, supongo que yo iría escuchando en la radio, no sé explicarte realmente, ¿no? Pero ya te digo que no me parece tampoco algo extraño en una tierra como Andalucía. Claro, además, si hablamos de Huelva, la provincia de Huelva, especialmente la comarca del Andévalo y más especialmente todavía el Alosno, digamos, ahí el fandango, si bien el flamenco es una música que podemos decir popular, pero aquí ahora mismo, por ejemplo, estamos en Triana, bueno, ahora porque estamos en la Fundación Cristina Arín, que es una escuela de flamenco, pero tú te vas a la calle Pajes del Corro y no está la gente, digamos, cantando por Soledad de Triana, no es una cosa folclórica. Pero en Huelva por fandango sí. Claro, eso es lo que pasa, ¿no? Que en los sitios que tú has habitado en la infancia, el fandango es una cosa muy enraizada a la cultura popular y, digamos, una expresión muy antropológica, ¿no? Sí, yo creo que es un vector, ¿no? Un vector social, yo lo denomino así, ¿no? Porque el fandango siempre forma parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Creo que es un vehículo que escogieron y hemos heredado y hemos ido escogiendo para expresar nuestros sentimientos, sean de tristeza o de alegría, ¿no? Pero es verdad que el fandango, y esto es curioso porque eso no pasa en muchos sitios, ¿no? Tú lo describías, ¿no? Tú te vas al Artozano, bueno, al Artozano o a cualquier sitio de Sevilla y nadie canta. Pueden cantar sevillanas, pero no cantan Soledad de Triana. Igual que en Málaga no cantan por malagueña, ni en Cádiz ni siquiera cantan por cantiña. Yo creo que eso ocurre con muy pocos cantes, entre ellos, de los que yo conozco, los tangos, las bulerías, la sevillana y los fandangos. ¿Y lo que tú empiezas a cantar son fandangos entonces? Sí, claro. Yo lo que comienzo a cantar son fandangos. Donde vivía, casualmente, el vecino de la puerta de enfrente, yo salía al rellano de la escalera, mis padres me habían regalado una guitarrilla pequeñita, vamos, no era ni para tocarla siquiera, sino una guitarra de juguete. Y se ve que yo salía al rellano de la escalera a cantar y a entretenerme, vamos, a jugar básicamente. Y este hombre, casualmente, era el que cubría el reportaje fotográfico del concurso infantil de fandango de Huelva. Fíjate que es un certamen muy bonito que está cercano ya al cincuentenario, yo creo. Lo va a hacer dentro de muy poco. Y en aquellos años era estaba limitado hasta la edad de 16 años, y este señor pues le sugiere a mi madre la posibilidad de que me presente, ¿no?, al concurso. Y entonces recuerdo que íbamos a la Peña de la Orden, que es la peña en concreto que lo organizaba y lo sigue organizando. Nos enseñaba los distintos estilos de la provincia y bueno, pues te presentabas al concurso, ¿no? Yo tuve suerte y la primera vez que me presenté gané un segundo premio, y en los sucesivos años fui ganando primeros premios, en fin, no sé, aquello a mí me llamó la atención y ahí empezó. La primera vez que te presentas, o sea, el relato que acabas de hacer, del reportero que te vio en la escalera cantando con la guitarrita, esto fue, si tengo bien el dato, es en el año 87. 87, Tú tienes ahí 10 años. 10 años, exactamente. O sea, todavía te quedaban como 6 ediciones, ¿no? Todavía... Sí. Bueno, me quedaban 6, me presenté yo creo que las 6, porque bueno, ya empiezas a formar parte un poco más de la peña, ¿no? Y un poco también en apoyo, ¿no?, al propio concurso. Y yo creo que de las 6 que me quedaban a partir de ahí, gané 3. En fin, que eso era lo de menos, ¿no? La historia es que a mí para mí fue la puerta de entrada no al flamenco, al arte, diríamos así, ¿no?, porque el flamenco viene después, cuando en esa peña pues irrumpen Niño de Pura y José Joaquín, ¿no?, su hermano, que fundan el cuadro de baile y comienzan a nutrirse del cuadro que la peña había hecho, ¿no? Yo creo que fue fortuito y hubo mucha suerte, ¿no?, porque en aquellos años que de repente alguien que estaba intentando empezar a relacionarse con el mundo del arte, del flamenco, para nada de una manera profesional, sino no solo amateur, sino yo diría que ni eso, o sea,
simplemente por gusto, ¿no? Pues hubo una serie de señores que provocaron una serie de hitos que fueron fundamentales, ¿no? Es decir, el crear los cuadros flamencos fue un paso importante, porque ahí nosotros comenzamos a tener una inquietud por el flamenco diferente. Organizaban, sobre todo en la época de verano, organizaban junto con el ayuntamiento de la ciudad que esos cuadros pues fueran itinerando por la provincia ofreciendo espectáculos, ¿no? Y para mí fue una época maravillosa, porque provocó que desde los 12 hasta los 17, 18 años pues yo estuviera en contacto permanente con el flamenco y con el escenario. Claro. O sea, y además, digamos, cantando adelante, cantando a bailar también. Claro, haciendo un poco de todo. O sea, yo comienzo cantando adelante cuando se trataba de fandango, vamos a decirlo así, ¿no? Con respecto al flamenco, lo que hacía era o cantar para bailar, o tocar las palmas, o tocar la percusión, que en aquellos años irrumpe el cajón flamenco, ¿no? Bien traído por Paco de Lucía y su sexteto, y yo hacía un poco de todo. Yo disfrutaba de lo que hacía. Y de hecho, incluso recuerdo muchas veces, ya un poquito con más edad, ir a tocar la percusión a alguien para que luego me dejaran cantar algo, ¿no? No me ha importado nunca, la verdad. Sí, tú, claro, yo recuerdo en tus clases de que tú rápidamente cogías un cajón o o incluso hacías nudillos sobre la mesa. Y también la guitarra, porque tú, digamos que la guitarra siempre la has cogido, no sé hasta qué punto la has estudiado, pero... No lo que debiera, pero bueno, lo suficiente como para más o menos estar medio enterado, ¿no? De armónicamente cómo funcionan las cosas, y para componer 4 cosas y para en una fiesta poder acompañar a alguien así de una manera muy sui generis, y sobre todo para divertirme, que es lo que me interesa. Bueno, me gusta mucho la guitarra, la verdad, pero entiendo que es un instrumento que hay que echarle mucho tiempo. Si el viento no va conmigo, mi voluntad no navega, mi voluntad no navega. No quitarle los irvanes, no quitarle los irvanes, antes de acabar la prenda que luego los pendientes no te la mitela, que luego los pendientes no te la mitela, tienda. Ahí a la luna del cielo, y a la luna del cielo los astronautas, a la luna del río yo con mi barca, y a ti te lleva al aire de rascacielos, y a mí me lleva al aire prima de mi barrio marinero. Ante la alegría para la alegría
nadie le contaba lo que me pasaba. Estamos en tu adolescencia, en ese momento de formación como flamenco profesional, y ahí el fandango es muy importante y estaría bien reflexionar quizás sobre la importancia que tiene el fandango de Huelva, dentro de todo el repertorio del flamenco, puesto que el fandango tiene esa rítmica ternaria, pero que también tiene la riqueza armónica, ¿no? ¿Cómo ves el fandango dentro del flamenco? Tú que lo conoces también. Pues bueno, me parece que lo has descrito fenomenalmente bien, ¿no? Yo creo que el fandango es una puerta de entrada al flamenco bastante amplia, ¿no? El fandango tiene muchas condiciones dentro de su estructura que luego te las vas a encontrar cuando cometes, digamos, el cante flamenco, ¿no? Bueno, eso también nos llevaría a pensar, o nos debe llevar a pensar, de que evidentemente el fandango es flamenco, ¿no? Está clarísimo. Pero es verdad que el fandango de Huelva, concretamente, que tiene unas características diferentes a los que son los fandangos naturales, ¿no? Por ejemplo, o todas las estructuras que pertenecen, y si no pertenecen, guardan un tronco común con el fandango, como son las granaínas, las malagueñas, incluso los cantes de Levante, ¿no? Y los fandangos personales, claro. Y a mí me parece que es un cante fundamental. Desde luego, yo creo que para alguien de Huelva que luego quiera adentrarse en el mundo del flamenco, el conocimiento del fandango es algo que es como un entrenamiento previo que realmente te prepara muy bien, ¿no? para las estructuras que luego tienes que acometer, algo más compleja, pero que uno lleva esa ventaja de haber entendido cómo se canta un fandango de Ringel, por ejemplo. Claro. Además, el fandango es una cosa que realmente es más difícil de lo que parece. O sea, quizás... Bueno, tiene unas características que son especiales, es decir, es de los pocos cantes, no quiero decir el único por temor a equivocarme, pero es de los pocos cantes que se canta un compás, una frase, y comienza y termina. Cualquier espera de un compás en un fandango es como que corta el hilo conductor, no solo del texto, sino del argumento musical, ¿no? Entonces eso lo hace muy especial, porque tiene además la capacidad de contar una historia en sí mismo, y yo creo que esa circunstancia, como va cabalgando además la melodía por encima de ese ritmo ternario que tú dices, es muy diferente a otros cantes, y es un cante que ciertamente te tienes que poner a estudiarlo, a estudiar su espíritu, para que no se note que no lo sabes, ¿no? O sea, es complicado pasar desapercibido cantando un fandango, ¿no? Claro. De Huelva hablo, ¿eh? De Huelva, claro, además hay tal riqueza, o sea, tal cantidad de variaciones del fandango solo en la provincia de Huelva. Claro, son como 50 y tantas diferentes. Decenas y decenas Reconocidas. Ya sabemos que en esto del flamenco se reconocen algunas cosas, otras no tantas, pero en Huelva sobre todo hay además muchos matices, ¿no? En Alorno, reconocida, hay 14 estilos diferentes, pero lo escuchas a cualquiera de allí, tú reconoces que es el fandango de tal o de cual, pero ves cómo cada uno le imprime su sello, ¿no? Entonces todos esos detalles, la verdad que es un mundo bastante complejo, vaya. Tú empiezas a cantar para baile, además, bastante muy joven, y empiezas a cantar para baile, además, ya muy prontamente con figuras muy importantes, ¿no? Con Eva Herbabuena, con Israel Galván, con, digamos, las figuras más importantes del momento. Durante unos años apareces continuamente en todas esas compañías. ¿Cómo es el paso de ser un muchacho de Huelva a, de repente, digamos, trabajar en las compañías con esa exigencia musical, ¿no? Pues, la compañía de Eva Herbabuena, ¿no? Con Paco Jarana, con esa cantidad de cortes, con esa precisión rítmica, con esa variedad de estilos que exige Eva, ¿no? Con esa afición al cante y con... Yo entiendo que es un paso inconsciente. Si lo hubiera hecho desde la conciencia, lo mismo ni lo hubiera hecho, ¿no?
porque, claro, aquello tenía tal magnitud delante de mis ojos por muchas cosas, ¿no? Primero porque no tenía los argumentos muchas veces necesarios, no me había dado tiempo a aprender ciertas cosas, ¿no? Pero yo creo que lo que me llevó, yo lo vivía muy intensamente, ¿no? O sea, para mí, y digo bien, el flamenco, la música flamenca, es algo determinante e imprescindible en mi vida. La profesión es otra cosa. La profesión, uno puede ser profesional o no, elegir estar aquí o no. Pero yo sin el flamenco no podría vivir, vamos, literalmente, ¿no? Y entonces, bueno, pues para mí, con 16 años, imagínate, eres una esponja. Todo lo que tu conocimiento pueda en ese momento atrapar, lo coges sin más, ¿no? Y estás permanentemente viendo a ver de dónde puede aprender algo, ¿no? Es con la edad que tenemos y seguimos así, imagínate con esos años. Y así me lo tomé. O sea, un paso casi lógico por el devenir, ¿no? que llevaba mi vida. Date cuenta que yo de repente comienzo, pues eso, a ser un niño que jugaba por las tardes, a ir 3 veces en semana a la peña a aprender los fandangos. De ahí comienza el cuadro y aquello a mí me daba vida, ¿no? Las 2, 3 veces que ensayábamos por semana, a mí yo estaba celebrando el día que tenía que ir a la peña, ¿no? De la misma manera que el niño que está jugando a fútbol, ¿no? Celebra el entrenamiento. Pues esa fue mi vida. Entonces tampoco me costó mucho. Es verdad que quizás alguna vez que otra sí me planteé que había sido demasiado atrevido y osado, ¿no? en dar ese paso sin pensar en nada, pero bueno, yo creo que las incorrecciones y los errores que tuviera me los perdonaban porque veían que tenía no solo ímpetu, sino que tenía realmente amor por lo que estaba haciendo, ¿no? y tenía ganas de aprender, ¿no? Siempre me lo planteé desde ese punto de vista y creo que ellos lo entendieron perfectamente y conmigo fueron pacientes, ¿no? Hasta que iba asimilando bueno, pues esos conceptos poco a poco, ¿no? Hay una frase de Enrique Morente, no recuerdo exactamente la cita ni de dónde sale, que le dicen, bueno, ¿a usted cómo le gustaría ser recordado, ¿no? En una entrevista. Dice, como un aficionado. Dice, ¿solo eso? Dice, bueno, ya me estoy echando muchas flores, ¿no? Estas frases que tenía Enrique. Y me ha venido un poco esa frase, un poco a colación con lo que tú decías, que el flamenco principalmente hay que tener afición, ¿no? Y la afición en el flamenco no es como la afición a... Si hablas de afición fuera del flamenco se entiende como una cosa menor. En el flamenco ser aficionado es una cosa muy grande. Hombre, es grandísima. Y aparte que yo por lo menos intento ser muy consciente y separar totalmente lo que es mi afición con mi profesión. O sea, mi profesión es lo que me permite vivir de algo en concreto y seguramente pues, alcanzar hitos profesionales que nunca me había planteado o, en fin, mantener un estándar de vida, ¿no? Pero la afición es algo que va mucho más allá. La afición es algo que te permite tener una relación con el arte sin tener por qué ser profesional, ¿no? Y eso para mí es maravilloso. Yo siempre digo lo mismo. Cuando estás en tu casa y coges la guitarra y ese día la garganta fluye y tú te haces 2 tercios que crees que lo has hecho bien, ahí ni hay dinero, ni hay público, ni hay nadie que te diga ole, pero está tú y tu conciencia, ¿no? Para sentirte satisfecho con lo que estás haciendo. Eso es la afición, las ganas de aprender, las ganas de disfrutar no solo de lo que tú haces, sino del de enfrente cuando te hace 2 tercios y realmente te llega dentro y te cala, ¿no? Para mí la afición es lo que mueve todo lo demás. Sin eso, para mí no hay nada. Y tú en esos años, cuando
pasas de, digamos, de ser un adolescente que está cantando en la Peña de la Orden y pasas al mundo profesional, con mayúsculas además, esa afición te lleva a estudiar y además enseguida descubres los clásicos, no sé en qué momento los descubres, porque en tu cante se adivina muy prontamente pues a Marchena, La Niña de los Peines, a Tomás Pavón. Recuerdo una actuación en la Peña de la Platería en Granada, que hiciste con Miguel Ochando, Sí. que tú apenas tenías 20 años y creo que buena parte del repertorio lo hiciste de Tomás Pavón. O sea, quiero decir que tú eras un joven cantador, pero que ya, digamos, ya había estudiado los clásicos. ¿Eso cómo fue? Pues mira, yo me topo con los clásicos muy pronto, la verdad, porque empiezo a escuchar muchas cosas, ¿no? Que duda cabe que mi puerta de entrada, como la mayoría de la gente, supongo que de mi generación y generaciones un poquito anteriores y posteriores, son Enrique Morente y Camarón, ¿no? Con respecto al cante, porque bueno, pues eran dos figuras que ya nos habían filtrado lo que los clásicos decían, ¿no? Y para nosotros era bastante más inteligible, o por lo menos para mí, escuchar a Camarón o a Enrique Morente que entender a Chacón. Pero empiezo muy pronto, porque pensé, ¿no?, que lo que hacían ellos venía obviamente, de atrás, y sí que me conciencié en que había que estudiar. Pero bueno, tampoco tenía esa presión del estudio, no sentía ese yugo del estudio, ¿no? Porque es que disfrutaba tanto cuando escuchaba eso, que a mí no me provocaba ningún esfuerzo extra. Yo siempre iba escuchando cante, no sé, yo entré rápido en ese carril, porque además es con el cante con el que me identifico. Y ahí, creo que es en el año 97, tú estás trabajando con Carmen Linares, en el cuadro Carmen Linares, haciendo coros y palmas, y una actuación, no sé si era en Granada, donde compartíais cartel con Estrella Morente. En Sevilla, aquí en Sevilla, fue en Sevilla. Teatro de la Maestranza. El Teatro de la Maestranza, sí. Íbamos Rafael Duterte y yo cantando a Isabel Bayón. Ajá, vale. Bueno, y entonces fue Carmen Linares quien te presenta a Enrique Morente. Efectivamente. Y desde entonces inicia una amistad, que además tú te quedas deslumbrado por su figura. Bueno, supongo que eso sí que no es excepcional. Todos los que hemos conocido a Enrique Morente nos hemos quedado deslumbrados por su figura. Pero ahí se inicia una amistad muy profunda. Sí. Él además, bueno, era muy generoso con la gente joven, con la gente aficionada, ¿no? En ti vería una joven promesa, alguien con una afición sincera. ¿Cómo fue ese primer encuentro y cómo fue la amistad que se desarrolló a partir de entonces? Pues fue maravilloso, la verdad. Yo recuerdo, estábamos en el Teatro de la Maestranza, le pedí a Carmen Linares encarecidamente que me presentara a Enrique, porque nos habían dicho que estaba allí. Y no sé, pues sería, supongo, como un flechazo, porque la verdad que esa noche tuve la oportunidad de estar con Enrique toda la noche, estuvimos hablando muchísimo, lógicamente avalado, ¿no?, por Carmen y Miguel Espín, y a partir de ahí se forjó una amistad maravillosa, ¿no? Yo he vivido muchas cosas muy bonitas, he tenido siempre, la verdad, la suerte de que me ha abierto sus puertas y su casa para todo, y bueno, es alguien al que echo de menos permanentemente. O sea, para mí es la persona que más me ha marcado probablemente en mi vida, vaya. Yo creo que es alguien, no solo por su obra artística, sino tras muchas conversaciones con él, pues su forma de pensar, su forma de tomarse las cosas, su forma de actuar ante las cosas, a mí siempre me ha hecho reflexionar y siempre me ha hecho ver el mundo del arte desde otro prisma. Siempre por los rincones prima.
año 2001 cuando grabas tu primer disco, Arcángel, junto con el guitarrista y compositor Juan Carlos Romero, con quien en 2004, 3 años más tarde, grabarás el segundo, Calle Perdida. ¿Cómo fue esa esas 2 primeras experiencias, esas 2 primeras producciones discográficas en colaboración con Juan Carlos Romero? Pues los 2 primeros discos, sobre todo el primero, ¿no? El primero fue, pues imagínate, ¿no? Cuando tú entras en un estudio y te encuentras ante aquello tan indefenso, con solo 21 años, fue una experiencia gratificante por un lado y frustrante por otro, ¿no? Porque yo siempre quería hacerlo mejor y quería que las cosas me salieran bien, pero me costó adaptarme, ¿no?, a la disciplina del estudio. Fíjate que luego es algo que me ha acabado gustando muchísimo y para mí el estudio es un espacio de creación fantástico, ¿no? Me encanta meterme en el estudio. Pero fue una época, hombre, difícil para mí. De hecho, fíjate, a mí me cogió el cambio donde todavía grabábamos en analógico, aunque luego mezcláramos en digital, era cuando salía el Pro Tools, estaba empezando en aquellos años. Pero yo grabé en analógico y fue una experiencia, hombre, fue inolvidable, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate, nunca he hablado de esto, pero alguna frustración que otra te causa, porque a veces esa ilusión, ¿no? No te hace, o te hace más bien no mirar con la conciencia justa lo que estás haciendo, ¿no? Pero bueno, entiendo que todo el mundo ve que es tu primera obra, que se presupone pues el ímpetu, los nervios, en fin, todo lo que conlleva que por primera vez sale un trabajo tuyo a la calle y fue una experiencia maravillosa, la verdad. Me puso un poco también en el mapa, ¿no?, del flamenco siendo tan joven y creo que dentro de lo que cabe, supongo que algún error que otro cometería, pues llevé bien, ¿no?, esa presión de estar en ese foco mediático, ¿no?, de alguien que irrumpe tan joven en la escena flamenca, ¿no? Sí, además, ese primer álbum, esa puesta de largo tuya como cantador, te pone un poco como cabeza visible de una generación. De hecho, Estrella Morente saca el primer disco también ese año. Un mes y pico antes. Sí, y Poveda saca su segundo. Poveda saca el segundo y Maite Martín saca su segundo también. Exactamente. El mismo año. Además aparece un artículo en El País, en un momento dado, que además os viste a los 4 de revolucionarios. Sí, sí. Me acuerdo de aquello. Sí, como una cosa así, bueno, una cosa así como muy cool, ¿no? Muy como con una simbología. Era gracioso. Pero bueno, digamos que os da mucha visibilidad. Nos hicieron un lío un poco también, te digo, ¿eh? Claro, me imagino. O sea, jamás pensamos que nos iban a mezclar en algo político o algo así. Pero bueno, ya está. Bueno, sí, el emblema así revolucionario como una especie de icono pop. Pero bueno, digamos que lo que se respiraba de aquel reportaje era que algo nuevo está pasando en el flamenco, que había una nueva generación que de alguna forma rompía, no con Camarón, pero rompía con ese camaronerismo, ¿no?, que desde el año 92, desde que había muerto Camarón, digamos que se había impuesto. Y hablaba de, bueno, pues que estos jóvenes ahora lo que reivindican a la niña a los peines, ¿no?, y como que sobrevuela la figura de Enrique Morente. ¿Tú qué conciencia tienes en ese momento de pertenencia a una generación y de que algo nuevo está pasando? En ese momento ninguna. Hombre, si me daba cuenta que es verdad que había un resurgimiento, ¿no?, del cante flamenco, vamos a llamarlo originario, ¿no? Es decir, yo creo que el debate entre lo puro y lo impuro es extinto, además es estéril,
no lleva a ningún sitio, pero lo que está claro es que el flamenco comienza por algún sitio, ¿no? Y el principio no puede estar situado a la mitad del tiempo, el principio está situado al principio del tiempo, ¿no? Entonces, ese flamenco tradicional del que, bueno, pues todas las generaciones que han venido después han ido bebiendo, había caído en desuso, ¿no? Un poco, y es verdad que esa generación venía a rescatar de alguna manera, a poner en valor ese repertorio clásico de La Niña de los Peines, de Chacón, de Pepe Pinto, de Tomás, que sin duda alguna el representante, ¿no? o el transcriptor más claro para nosotros es Enrique Morente, ¿no? Y bueno, pues sí, pues sobrevuela la figura de Enrique Morente, y al albur de Enrique Morente, pues yo creo que sin estrategia ninguna aparece una generación de cantadores pues que reivindican otro sonido que también es válido, ¿no? Pero no teníamos ninguna, como digo, ni estrategia ni pretensión. Simplemente, bueno, siempre hay alguien que desde la barrera está mirando, ¿no? Y tuvo esa idea de hacer ese artículo en concreto. Bueno, y aparte que la coincidencia en el tiempo es fortuita, ¿no? Yo recuerdo, eran noches maravillosas, nos juntábamos, sobre todo Miguel, Estrella y yo, en Madrid, que veníamos cada uno con nuestra discográfica de hacer las promociones típicas de los trabajos, y fue una época fantástica donde coincidíamos durante semana y media prácticamente a diario, ¿no? Y fíjate, ahí se forjó una bonita amistad que aún sigue. Que aún perdura, ¿no? Si vamos andando un poquito más el tiempo, hay un álbum, que es tu tercero, en Ropa Vieja, que empiezas a colaborar con Isidro Muñoz, un productor, además productor muy referencial, muy importante. Además, bueno, te rodeas de nuevos guitarristas, Miguel Ángel Cortés, con quien ya venías trabajando, con un joven Dani de Morón, y tú ahí empiezas también a componer, o sea, empiezas, digamos, hasta entonces habías sido más intérprete, y a partir de entonces empiezas a crear, ¿no? ¿Cómo recuerdas ese tránsito? Pues fue un tránsito, fíjate, muy natural, porque para mí Isidro siempre había sido un referente. Había tenido la oportunidad de trabajar años antes con él, y tanto la necesidad de componer mis cosas como la necesidad de trabajar con alguien que para mí había formado parte, su obra, de la banda sonora de mi vida, pues era algo que me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Yo llamé a Isidro con mucho respeto y con mucho miedo, porque no sabía lo que me iba a decir, y cuando le propuse la idea, pues se lanzó, y la verdad que es una época que prácticamente dura hasta mis días, excepto mi último disco, en la que es una colaboración con Isidro para mí muy fructífera en todos los aspectos. He aprendido mucho en lo personal, he aprendido mucho en lo artístico, he dado rienda suelta a mis composiciones, ¿no? A poder expresar de una manera más clara cómo yo veo la música flamenca, y a vivir y beber de un repertorio que me parece imprescindible en el flamenco, ¿no? Yo creo que Isidro representa, así como Enrique Morente representa ese transcriptor, como he dicho antes, del legado tradicional, para actualizarlo y para que para nosotros sea muy inteligible, Isidro, a la hora de escribir y a la hora de sus composiciones, yo creo que tiene la capacidad de, desde lo más popular, elevar el contenido de un texto, pero sigue siendo popular.
Y eso me parece que es algo muy difícil de conseguir y que son una serie de textos que a mí me gusta mucho cantar, porque fíjate, bueno, Enrique también ha cantado muchas cosas de Isidro, y casi todos los avances que se han hecho con respecto al contenido de los textos en el flamenco, pues se han hecho acudiendo a los poetas, ¿no? Y es como que Isidro es ese poeta trovador popular al que uno tiene acceso, ¿no? Con el que te puedes tomar un café e incluso le puedes discutir, entre comillas, una palabreja y decirle, cámbiamela, que esto no me gusta, o no entiendo lo que me estás diciendo, ¿no? Cosa que, claro, con un poeta que ya no está entre nosotros es imposible, ¿no? Entonces, a mí esa circunstancia me gusta mucho, porque me ha gustado mucho trabajar con él, porque además el trabajo con él es muy amable, ¿no? Es sentarse en una mesa camilla con 25 papeles extraviados y te va enseñando letras y tú dices, pues mira, pues esto me gusta más por aquí, vale, pues te hago otras que te... En fin, que es un trabajo muy orgánico, que a mí me parece que también te mete de lleno en los trabajos de otra manera, ¿no? Haces un disco en el año 2015 que se llama Tablao, que es, además lo haces en 3 tablaos, digamos, emblemáticos de Sevilla, Madrid, Barcelona. Luego haces Al este del Cante, con las voces búlgaras, un álbum que está galardonado con un Latin Grammy. Y tu último trabajo hasta la fecha es Hereje, donde, digamos, haces colaboraciones con artistas de la música urbana, ¿no? Del pop. Esta evolución tuya como artista y tan, digamos, imbricada en la actualidad musical, ¿tú qué reflexión podrías hacer sobre el estado actual del flamenco y su permeación con otras músicas? A mí me parece, como decía un gran amigo mío, para que la tradición perdure, la evolución es inevitable, ¿no? De ahí partimos. Ahora bien, yo creo que, y por supuesto tiene que ser así, la libertad expresiva y artística es infinita y eso nadie la puede coartar ni se debe. Yo de lo único que tengo algo de miedo es de que se pierda identidad, ¿no? Y yo creo que eso no significa ni ser retrógrado, ni significa querer poner limitaciones, ¿no? Yo creo que nos guste o no, el flamenco tiene su aspecto, tiene su fisonomía, de la misma manera que la tienen otras músicas y otras cosas en la vida. Y no estaría mal, o al menos yo lo siento así, no estaría mal comenzar a llamar al flamenco o comenzar a nombrar el flamenco de acuerdo también con las evoluciones que va teniendo, ¿no? De tal manera que yo intentaría, de una manera más o menos que no fuera hostil, pues dejar patente que pertenece a la tradición y que pertenece a la vanguardia, ¿no? Para no tener que estar siempre con el debate de que no está haciendo flamenco o sí está haciendo flamenco. Bueno, pues igual que la música clásica tiene su tradición, el neoclásico, el barroco, la música contemporánea, pues yo creo que el flamenco ya está demandando eso, para abandonar esos debates que yo digo que no llevan a ningún sitio, ¿no? O sea, ¿por qué no puede ser flamenco lo que se haga mezclado con otra música? Lo que yo creo que está mal llamado si solamente se le dice flamenco a secas, ¿no? Pero no por una cuestión de que sea mejor ni peor. Yo no entro ni en calidades, ni en... Yo entro en que cada cosa tiene su identidad. Y perder la identidad, pues a mí no me gustaría, ¿no? A mí no me gustaría, porque yo creo que
cuando escuchamos tango argentino sabemos que es tango argentino por algo, ¿no? En el momento que sea algo que nos recuerde que eso no, o que deje un mar de duda entre si lo es y no lo es, pues yo no voy a cuestionar que no tenga su reminiscencia de dónde viene, pero tampoco pasa nada si lo llamamos de otra manera, ¿no? Esa es mi opinión. Vamos, teniendo claro que el arte es libre y que cada uno puede hacer lo que quiera, lógicamente. Estamos ya llegando al final de la entrevista, una entrevista que se produce a propósito del Festival Desvarío, en el que tú participaste en el año 2022, y que de alguna forma era la segunda vez que participabas, puesto que la primera había sido en el año 2000, si mal no recordamos, en la que, en el que tú eras una joven promesa del cante. En aquel momento cantaste con la guitarra de Miguel Ochando, tristemente desaparecido muy recientemente, y además tú todavía estabas estabas trabajando para la compañía de Eva Buena. Aquello fue un doblete, y la última fue en el año 2022, que creo que fuiste con Miguel Ángel Cortés. ¿Qué reflexión podrías hacer de ese tránsito de 20 años, 22 años del Festival de Nou Barris, ya rebautizado como Desvarío? Ya que se lleve haciendo tantos años, es una declaración de intenciones, ¿no? O sea, las cosas no se perpetúan en el tiempo porque sí. Algo se habrá hecho bien para que el festival continúe, ¿no? Y una vez dicho esto, pues a mí me parece que Cataluña, concretamente, pues es una plaza flamenca importante, siempre lo ha sido, y habida cuenta también de los muchos andaluces, ¿no?, que se desplazan a Cataluña en una época determinada, andaluces y de muchos sitios de España, y me parece que es un festival que ancla, ¿no?, pues un poquito el flamenco que en esa comunidad ha vivido siempre y ha gustado, ¿no? Bueno, fíjate, ¿no?, los referentes catalanes que hay en la música flamenca de primera fila, ¿no? Y eso es por algo, eso es porque algo hay allí latente, ¿no? Y a mí me parece importantísimo que se siga haciendo y que se siga reivindicando, ¿no?, que el arte flamenco está entre las artes grandes. O sea, creo que Barcelona concretamente, ¿no?, como ciudad cosmopolita e importante, tiene que tener un festival flamenco acorde y con la categoría que el flamenco merece, ¿no? Así que yo ojalá tuviera 2500 años de vida. No lo veremos concretamente nosotros, pero sería maravilloso, ¿no?, que el flamenco siga presente, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Arcángel. Ha sido un placer. ¿Y a qué sabe la vida? ¿A qué sabe la vida? Tú dime, si puedes dime, tú dime, ¿qué te sabe? ¿A qué te sabe? ¿A qué te sabe? Dime si a servidumbre o a libertad. ¿Y a qué sabe la vida? Anda y dime si puedes, dime, ¿a qué te sabe? Ay, yo estoy contando y contando el tiempo que yo he vivido, y a mí tan solo me sale el tiempo que te he querido. Ay, que dime lo que tienes, Rosita y Clave, dime lo que te pasa, que yo no lo sé, que yo no lo sé. Dime lo que tú tienes, que dime lo que tienes, que dime lo que tienes, que tienes. Ay,
que tiene rosita y clave. Ay, agüita no la minara, iba a la fuente y bebía. Cuando la minara, lo que hago es aumentarla, que con las lagrimitas, aquello lloro, yo pego un tiro al aire, callo en la arena, confianza en el hombre, no hay quien la tenga, no hay quien la tenga, hermana, no hay quien la tenga. Yo pego un tiro al aire.